Bienvenidos, queridos aprendientes de la educación a distancia en el campo. Es un placer estar con ustedes en esta cápsula educativa de lengua y literatura para 10º grado. En esta ocasión vamos a trabajar lo que son los textos argumentativos y nos vamos a nuestro material. Anteriormente habíamos visto que los textos argumentativos son aquellos que poseen, como todo texto, ideas principales y secundarias, pero en el texto argumentativo lo más importante va a ser la tesis. ¿Qué cosa es una tesis? La tesis es la idea central de un texto argumentativo y constituye aquello que el autor sustentará mediante una serie de argumentos. Esta tesis debe ser debatible, sustentable y explicada en una oración, y esta debe ser completa y específica. Nos vamos a nuestra siguiente viñeta y observamos ahí el ejemplo de una tesis. Recordemos que una tesis no es una serie de oraciones puestas al azar, sino que debe ser bien pensada, porque nosotros vamos a trabajar un ensayo, porque eso es lo que realmente es el trabajo de ensayo. Se trabaja con una tesis, o un texto argumentativo trabaja con una tesis. Ejemplo, el trabajo infantil priva a los niños de su desarrollo personal. Recordemos un poquito que en muchos gobiernos o a nivel mundial se ha estado luchando por erradicar el trabajo infantil. Sin embargo, es muy difícil debido a los pros y los contras que conlleva. Entonces, por eso el trabajo infantil priva a los niños de su desarrollo personal. Antes de haber hecho esa tesis, obviamente que nosotros tuvimos que haber recolectado mucha información para poder redactarla. Nos vamos a nuestra siguiente viñeta. Los argumentos son todos los razonamientos que yo voy a buscar cómo sustentar esa tesis. Pueden ser que son apoyo económico para los padres, que ellos tienen que ayudar en el hogar, que también eso les permite tener un poquito más de estabilidad económica. Entonces, ¿qué son los argumentos? Son los hechos, pruebas o datos estructurados a través del razonamiento que el autor va a respaldar en esa tesis. Recuerde que los argumentos tienen como propósito persuadir o convencer, demostrar lo que yo estoy diciendo como verdadero. ¿Qué cosa es persuadir? Es cuando queremos convencer, es como cuando usted quiere ir a determinado lugar y le pide permiso a la mamá. Usted le va a dar todos los argumentos: quiero ir a hacer esa tarea donde Marta, Marta tiene red, y ponemos miles y miles de argumentos por qué tengo que ir donde Marta a realizar una tarea. Sustenta las opiniones de manera comprobable. Recuerde, siempre que hacemos una tesis en un trabajo de ensayo o en un texto argumentativo, tenemos que buscar pruebas, o sea, buscar textos, libros científicos, diccionarios que me ayuden a mantener ese razonamiento de una manera lógica, razonable, pero eso significa comprobable o sustentable, que me sustente lo que yo estoy expresando por escrito, y están basados en la razón y no en la emoción. Ahí cero emociones, cero sentimiento. Recordemos que es razonamiento lógico. Nos vamos nuevamente. El texto argumentativo está estructurado en 3 partes. ¿Por qué volvemos a esto? Porque recuerden que cuando nosotros hacemos tesis es porque estoy elaborando o un ensayo o un texto argumentativo corto. Va a tener una introducción, que generalmente es donde se presenta la tesis. Un desarrollo, que es el apartado donde están todos los argumentos con los que yo voy a sustentar mi tesis. Y tenemos una conclusión, que es el cierre del texto, donde se retoma la idea principal y puede plantear posibles soluciones. Cuando se dan posibles soluciones, como cuando estás en 5º año, en 10º grado, y observas acá, ¿verdad?, que ya tienes que poner en tu investigación documental, ya tienes que poner unas posibles soluciones. Recuerda que esta clase es para 10º grado, estamos haciendo ejercicios previos para llegar a un 10º, pero primero vamos a elaborar textos argumentativos y ensayos. Y nos vamos a nuestra pizarra. En nuestra pizarra nosotros tenemos ahí
una tesis, las características de la tesis. Dice que mi tesis debe ser debatible, o sea que va a suscitar polémica o controversia. ¿Qué cosa es polémica? Cuando muchas personas te dicen yo estoy a favor o yo estoy en contra, eso es generar polémica o controversia. Sustentable va a involucrar hechos, nociones o conceptos que se profundizan en su desarrollo. Recordemos que cuando estamos haciendo un texto argumentativo o bien un ensayo, nosotros no debemos de buscar información en textos, en las redes, en boletines, en periódicos, etcétera. Y debe de estar elaborado en una oración completa y específica que se plantea sin ambigüedades y se va a expresar desde el principio del texto. En pantalla te voy a dejar la tarea. Elabora un esquema con los elementos de la cápsula de hoy. Ahí tienes dos esquemas. Tienes un diagrama de sol y tienes uno de tela de araña. ¿Cómo vas a hacer? Vas a ver la clase y vas a colocar en cada uno de los diagramas en el que tú elijas, vas a colocar la información. Recuerda pedirle ayuda a tu maestro de aula. Ha sido un placer haber estado con ustedes. Nos vemos en nuestra próxima cápsula educativa.